Saludos, redaccionista. Otra entrega más de su espacio Redaccionando. Hoy, martes 25 de enero del año 2022. Señores, 25 días tiene ya el año 2022. Y qué mejor día para empezar a hablar de lo que es el inicio de la semana y de lo que posiblemente, señores, sea el inicio de uno de los conflictos más temidos y que más se ha evitado desde el año 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando del conflicto que podría desencadenar el apocalipsis, lo que muchos llaman que sería el fin del mundo, y es la Tercera Guerra Mundial. Y obviamente uno de los principales protagonistas de esta historia o de este conflicto es un país que siempre ha estado involucrado en guerra desde su creación. Estamos hablando de Rusia. Rusia en este momento mantiene un conflicto con la República Ucraniana. Todos sabemos que tiene que ver más con lo geopolítico que con lo económico, tiene que ver más con la diplomacia, pero obviamente es una especie de guerra fría, donde todos sabemos que Ucrania no tiene posibilidad alguna de contrarrestar a su principal enemigo, Rusia, en este momento. Pero Estados Unidos, una vez más, está jugando su papel de policía mundial, su papel de protector, su papel de querer llevar e imponer su política a otra parte del mundo, y todos sabemos la debacle que está teniendo Estados Unidos en los últimos años. Vamos a mirar el panorama en materia global. Estados Unidos está perdiendo todo su poderío económico y militar y tecnológico y geoestratégico en América. Vimos la política agresiva que ha llevado a cabo con la República Bolivariana Venezuela, y al día de hoy todavía Venezuela sigue implementando su política. Lo mismo ha ocurrido con Cuba, que desde hace más de 6 décadas Cuba mantiene conflicto y no tiene prácticamente relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Pero lo mismo ha pasado con Argentina, lo mismo ha pasado con Guatemala, lo mismo ha pasado con un sinnúmero de países de América que ya no están ligados a lo que son los intereses norteamericanos. Y todo porque Estados Unidos ha querido implementar su política en países donde esa política no tiene sentido. Y por eso vemos que los principales países de América hoy en día tienen un comportamiento no tan alineado a lo norteamericano. Vimos lo que pasó con Estados Unidos en Medio Oriente a mediados del año pasado, donde el pueblo afgano prácticamente sacó a Estados Unidos de su territorio. Estados Unidos duró, señores, 20 años invadiendo, ocupando Afganistán, algo que le costaba 300 millones de dólares diarios a Estados Unidos. Señores, Estados Unidos gastaba 300 millones de dólares diarios para mantener un ejército y un control en un país que estaba a más de 5,000 kilómetros de distancia, y todo por mantener la hegemonía. 300 millones de dólares diarios gastaba Estados Unidos, cuando en Estados Unidos está registrado que es la población que más consume estupefacientes. Es el país donde más personas consumen medicamentos para dormir. Es el país donde actualmente hay 60 millones de personas viviendo en condiciones de extrema pobreza. Y ese dinero que Estados Unidos destinó para mantener la guerra en Afganistán debía mejor gastarlo en su población. Y si nosotros analizamos, Estados Unidos se ha venido deteriorando porque ha invertido más recursos para mantener una política fuera de su país que dentro de su país. Señores, quienes administran a Estados Unidos es un grupo de empresarios, es una sociedad llamada status quo, que es la que sabe, la que pone y la que quita. Estados Unidos debe arreglar su casa de nuevo. Y si te quieres ir por el mundo, ven a América, que es lo que te corresponde. Como decía aquella doctrina
América para los americanos. No, van por el mundo, debilitándose. Y es lo que está pasando ahora. El conflicto ruso-ucraniano tiene que resolverse diplomáticamente entre Rusia y Ucrania. Porque Vladimir Putin es un político muy experimentado. Y Vladimir Putin sabe muy bien cuáles son las intenciones de los norteamericanos. Los norteamericanos, junto con un grupo de países de Europa, firmaron un tratado llamado la OTAN, el Tratado del Atlántico, mejor conocido. Dicho tratado fue creado para enfrentar a la Unión Soviética, pero la Unión Soviética ya no existe. Sin embargo, prácticamente los países fronterizos con Rusia, están ocupados por la OTAN porque pertenecen a la OTAN. Ahí están los países bálticos. Véase Finlandia, Polonia, Lituania, Lituania. Todos esos países hay tropas de la OTAN. Vladimir Putin sabe que Ucrania quiere dirigirse a Occidente. Pero ¿qué pasa si Ucrania se dirige a Occidente? La OTAN entra y le militariza la frontera de Ucrania, haciéndole frente a Rusia para poner misiles que en vez de llegar a 10 minutos a Moscú, van a llegar en 7 o 5 minutos. Vladimir Putin es un político experimentado. Lo que Vladimir Putin está evitando es que la OTAN se siga expandiendo, porque ¿cuál es el afán de Estados Unidos de invertir tanto dinero en armas cuando el mundo ya no depende del poderío militar? La historia de Rusia y Crimea no tiene nada que ver con Estados Unidos, señores. Esos conflictos vienen, o esa historia viene desde mucho antes de Estados Unidos independizarse. Dejen que sean los países que resuelven su problema. En el año 2010, a Ucrania llega un nuevo presidente, todos sabemos, Víctor Yanukovych. ¿Y qué hace Víctor Yanukovych? Comienza a hacerle ojo bonito a Occidente. Comienza a perseguir, porque es el problema de la derecha, que la derecha en los últimos años se ha dedicado a perseguir, y lo estamos viendo aquí con este gobierno, señores, que en vez de continuar las obras que están bien, se han dedicado a destruir las obras que están bien y a perseguir. ¿Y qué hace Víctor Yanukovych? Se va a hacerle ojo bonito a los países de Occidente. Sin embargo, una parte de Ucrania es prorrusa. Y estamos hablando de la península de Crimea y Donbass. Esos dos territorios, Vladimir Putin, por una decisión de ese pueblo, Vladimir Putin lo anexó. Y Víctor Yanukovych, ese cobarde, tuvo prácticamente que abandonar el poder en Ucrania y dejar ese país a su suerte. Porque Vladimir Putin tampoco es un santo. Pero no se puede comparar el poderío militar ucraniano con el poderío militar ruso. Rusia es uno de los países más poderosos en términos militares. Solamente ayer desplegaron 175,000 militares frente a 3,000. Los militares ucranianos se fueron, abandonaron, dejaron eso prácticamente. ¿Y quién es loco? Porque es un conflicto geopolítico. Ucrania se queja porque ya Vladimir Putin desarrolló el Nord Stream 2, un gaseoducto que va a suministrarle gas a toda Europa. Sin embargo, Occidente, que tampoco anda en gente, lo que dice es que si Putin desarrolla ese gaseoducto, posiblemente lo use como arma política. Y es una realidad. Todo el mundo sabe que lo de Putin es Rusia. Y si Rusia no tiene beneficio, Putin bloquea a todo el mundo. Pero resuelvan las cosas pacíficamente. Hagan tratado. El problema es que a Putin no le han cumplido, porque el tratado de Minsk ha sido violado por Ucrania. Porque Estados Unidos y los países de Europa le suministran dinero. Más que querer buscar la guerra, vamos a buscar la paz. Estados Unidos no tiene nada que hacer en ese conflicto. Es un conflicto entre Rusia y Ucrania.
Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, pero un país que esté en guerra con otro país no puede entrar a la OTAN. Entonces, Putin lo que dice es que si Ucrania y yo hacemos la paz, ellos se van a ir a Occidente. Y un país occidental puede entrar a la OTAN, como lo hizo Argentina en su momento. Y se puede salir también. Entonces, aquí lo que hay que ver es el conflicto, de dónde viene. Ucrania ha sido uno de los países más maltratados desde que la Unión Soviética fue disuelta. Ucrania pertenecía a la República Socialista Soviética, pero el país más poderoso de esa unión era Rusia. En el 1989, Rusia y la Unión Soviética se desintegraron. Cada quien cogió por su lado. Rusia, señores, pasó de ser una potencia a ser el hazmerreír de Occidente, bajo los mandatos principalmente de Boris Yeltsin. Tiene que venir Vladimir Putin y rescatar la moral y la imagen de Rusia. Y Putin ha hecho eso con sudor, lágrimas y esfuerzo y sangre. Pero los americanos saben muy bien que el país que tiene más recursos naturales es Rusia. Pero como ellos no pueden hacer con Rusia lo que hicieron con Venezuela, ellos lo que buscan es la manera de acorralarlo. Sí, porque con Venezuela ellos llevan un cachú, pero lo que ellos no saben que Rusia está dispuesto a montar armas en Venezuela, apuntando a Florida, porque que se está repitiendo lo mismo del año 1959, 1960. Estados Unidos debe de dejar de ser el policía del mundo. Estados Unidos no ha ganado una guerra, señores. Perdió la Corea, perdió la de Vietnam, perdió la del Golfo y ahora perdió la de Afganistán. Deja que el mundo se desarrolle. La mitad del Parlamento español está dividido. Dicen que esa guerra no le interesa, otros dicen que sí. Deja que sea Rusia y Ucrania que resuelvan su conflicto. Ucrania del Este quiere ser parte de Rusia o es prorruso. Ucrania del Oeste no está con Rusia. Quiere irse para Occidente. Mira qué bien. Con este comentario yo le voy a recordar que la paz es lo que nosotros debemos profanar. No podemos seguir en guerra, señores. Así que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que lo que es un simple actor, debe de entender que la política no es una actuación, la política es la vida real. Y él llegó con un discurso consolador y con un discurso de unión y no lo ha cumplido. Entonces, más que nosotros estar apostando a una guerra que lo único que puede traer es el colapso del mundo, porque estamos hablando que Estados Unidos y Rusia han incrementado sus niveles nucleares de una manera que nadie se lo imagina, pero una sola bomba nuclear de la de estos tiempos es 1000 veces más letal que la que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki. O sea que es el mundo que se va a acabar si se arma un conflicto bélico de esa magnitud. Con este comentario, yo voy a cerrar este set. Hasta la próxima.